Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Dosis de Tiempo. El día de hoy, como día domingo, estoy acá en la casita y voy a hacer un filtrado mientras hablo de algunas cositas que me preguntaron por ahí. Eh, puse un sticker en Instagram. Si tienen alguna pregunta por ahí también me la pueden hacer y puede que la vea como en el transcurso de este stream, pero eh, hice dos principales preguntas. Como una pregunta general, como si alguien tenía alguna pregunta sobre algo en particular, y preguntaron sobre molinos y cómo es el efecto que tienen los molinos en el perfil de la taza. El día de hoy voy a usar un molino que no uso tan frecuentemente en las sesiones, que es el Timor, el Chestnut C2, creo, C3, no me acuerdo cómo se llama este molino. Pero es el que tiene la base como con madera. Eh, este molino es de mi polola. No es mi molino favorito, igual prefiero harto como el que uso normalmente en las sesiones, que es el JX Pro de Easy Presso. Y una de las razones por la cual no me gusta tanto es porque la manivela, ¿cierto? Como este suerte de palanca que yo uso para moler, el ángulo que tiene es bastante como reducido, entonces como que no siento que no es tan cómodo el momento de moler. Y lo otro que a mí personalmente me molesta harto por como que no siento que tengan manos particularmente grandes, pero mi palma es bastante grande, entonces esto como que me queda un poco chico. Entonces, además es magnético, entonces se sale con facilidad y no es algo como que me sea tan cómodo. Pero en cuanto a molienda, claro, no es tan uniforme como lo es, por ejemplo, el JX Pro, pero igual hace un trabajo bastante bueno, no tengo como problema con el resultado que tengo de acá, y esto sería un molino como más que suficiente para una casa, por ejemplo. Si es que no tienen como no le dan demasiada importancia a la molienda o cosas así. Pero vamos a hablar un poquito como de cuál es el efecto que yo personalmente veo en taza con este de molino y cómo creo que es representativo de cómo se comporta en general en distintos molinos en cuanto al perfil de taza. Porque una cosa es cómo se usa y qué como stats tiene cierto el molino, como creo que caracteriza, pero otra cosa es cuál es el efecto que tiene cierto en cómo sabe el café, que creo que es un tema igual interesante. Se ha tocado mil veces, no voy a hacer nada, no voy a decir nada que sea particularmente innovador, pero igual algo como que no he conversado mucho como un tema aparte. No he conversado mucho en el contexto de preparar un café en particular, ¿cierto? Pero acá puedo hablar un poquito como de generalidades. Por otro lado, puse otra caja de preguntas hablando sobre qué cosas no les gusta del café. Lo quise plantear de una manera más o menos amplia, simplemente para ver como por qué lado se quería ir la gente, porque me interesa de repente hablar de cosas o de repente eh, no apoyar, contribuir al final a distintas conversaciones desde la perspectiva que tengo dentro de la industria del café. Creo que mi perspectiva no es tan común, no es particularmente interesante o particularmente como no sé, no es una perspectiva particularmente importante, diría yo, para alguien en particular, pero creo que es una perspectiva distinta en la medida en que soy tanto tostador como he sido mucho tiempo barista. También igual voy a cafeterías como que soy consumidor, como mucha otra gente, pero también desde la perspectiva de competencia, ¿cierto? También he competido, también he sido juez, entonces he visto como el mundo del café desde distintas perspectivas al mismo tiempo. Eh, y habiendo ido como a un par de fincas, ¿cierto? Por lo menos en Bolivia, como que igual no puedo hablar pero conozco un poco el contexto de la producción también del café, de la exportación, de la importación. Entonces, creo que hay muchas veces que las distintas discusiones que se dan dentro del café no siempre se toman en cuenta desde varias de esas perspectivas. Y por eso igual hago como algunos de estos videos, etcétera. Ya, entonces es un poco como lo que vamos a hablar. En cuanto a café, tengo dos opciones. El México Trincheras, clásico, ¿cierto? Que sigue habiendo unidades disponibles en dosisbebatiempo.cl. Y bueno, el Geisha lavado de México Trincheras es todavía mi café favorito que tengo disponible en ultravioleta. Eh, Tengo igual otras opciones. Acá este es un pequeño canister que tengo que lo voy llenando y este ahora mismo está con México La Perla. Eh, un Borbón lavado, ¿cierto? Que también no tengo ahora mismo disponible en ultravioleta, pero va a volver a estar disponible pronto. Eh,
esto es un bourbon lavado. Entre los dos, yo igual prefiero este. Este lo hablé en una sesión pasada. Lo preparamos en expreso, me parece. Muy bueno, muy rico, muy redondo, muy dulce, muy amigable. Pero siento que estoy acá solo en la casa un domingo, me voy a dar el gusto de tomarme un geisha. Eh, Uno de mis cafés favoritos del año. Probablemente el café favorito que tengo del año, quizás con la única excepción del café que usé para la competencia de barista. Eh, y un par que están como dentro de mi top 5 del café del año. Ahora sí, es interesante porque estaba pensando hacer, y esto quizá para los que estén viendo esto en YouTube o ahora por Twitch, como que me pueden preguntar o comentar, mejor dicho, como qué les parece esta idea, pero estaba pensando hacer como una suerte de video como de fin de año, una estación de fin de año, hablando como de lo que pasó durante el año, qué tendencias me gustaron más, qué tendencias me gustaron menos, qué creo que va a salir para el próximo año. De repente, ¿qué cafés han sido mis favoritos durante el año? ¿Qué tostadores nuevos o qué cosas que han salido de parte de tostadores como que han sido mis favoritas? Para de repente hacer como un pequeño wrap-up como de lo que ha pasado en el año. Y eso igual, si en volar les interesa, probablemente lo voy a hacer igual, aunque me digan que no. Pero eso. Ya, entonces, este molino se ajusta por abajo, ¿ya? Como muchos otros, ¿cierto? Se ajusta por ahí abajo. Y de la misma manera en que otros molinos, como el comandante, por ejemplo, uno toma como en cuenta de qué, en qué punto de molino estoy desde como el punto más apretado. Entonces uno lo aprieta todo y va contando clics hacia afuera. Entonces, con esa medida, yo estoy acá en el 18 clics desde el tope, que es una molienda relativamente gruesa. Yo normalmente acá lo tengo seteado entre 18 a 22 clics. Que es como el rango de 60, por ejemplo, filtrado en general, como métodos de percolación manual en general. Lo voy a dejar en 18 y voy a usar el geisha de trincheras. Aquí tengo, normalmente siempre dosifico en en el receptáculo del mismo molino. Y voy a usar, como estoy usando una B6002, que acá ya tengo con el filtro, ya lo enjuagué y todo. Eh, Voy a usar como lo mínimo que suelo recomendar para la 02, o un poquito más en verdad. Voy a usar 18 gramos. No usaría menos de 18 gramos y en general prefiero, voy a usar 20 en verdad. En general prefiero usar dosis un poquito más grandes. eh, con la 02, básicamente para tener una cama de café un poquito más profunda y evitar como que se tape. Y eso es particularmente importante con molinos como el C2, me parece que es, de nuevo, como el Chestnut, filo, que en la medida en que no son tan uniformes. Entonces, hablando un poquito como de cuál es el efecto de los molinos en el perfil de taza, yo diría que el perfil de taza no es tan, no es tan dependiente del molino. Un poco como yendo en contra a la presuposición. Los molinos es la medida en que yo estoy dentro de un rango de molienda que corresponda a, por un lado, la capacidad que tiene el molino en cuanto a como producción de finos. Si un molino es muy uniforme, en teoría produce menos finos dentro de un rango de molienda, dentro de un rango como de tamaños, y por tanto la molienda es más gruesa y más uniforme. Eh, y si mi molino produce muchas partículas finas, en teoría voy a estar como moviéndome a algo más, a un punto más grueso que a un punto más fino, porque al producir partículas más finas, esencialmente se va a tapar. Se va a tapar, va a obstruir el filtro, va a tapar, ¿cierto?, todo este sistema. Entonces el agua no va a fluir y va a tender a encontrar caminos por los cuales fluir más rápido a canales, ¿cierto? Eh, y eso va a saber peor desde la perspectiva como del táctil, ¿cierto? Como más aspereza, más sequedad, más amargor, etc. Eh, pero teniendo en cuenta como que uno puede controlar ese grado de molienda al final, como que tan grueso, que tan fino está, en principio no debería afectar directamente como el perfil de taza. Lo que sí afecta esencialmente como dentro del rango de moliendas que te podéis llegar, qué tan uniforme puede ser el flujo y qué tan fácil es canalizar, pero al mismo tiempo como que uno debería poder, digámoslo como de una manera en general, uno debería poder ajustar, ¿cierto?, como tus parámetros para llegar a un perfil de tasa, ¿cierto?, similar. Creo que cosas como, por ejemplo, el ratio afectan un poco más en perfil de tasa, la medida en que controlan cuánto solvente tengo disponible y qué tan amortiguada va a estar la acidez de ese café por la cantidad de agua, porque está el mecanismo como de alcalinidad y acidez. Eh, entonces, en la práctica, como que el perfil de tasa, ¿cierto? Digamos un perfil, no sé, más
jugoso, complejo, cítrico, ácido en general, ¿cierto? Más balanceado, más suave en general. Todas esas cosas como que son mucho más dependientes del ratio. Eh, ya partiendo de la lógica de que lo que principalmente define el perfil de taza es qué café estoy usando. Pero el café que estoy usando, ¿cierto? El ratio, cómo lo estoy diluyendo, ¿cierto? Con cuánta agua lo estoy diluyendo, cuánta agua estoy usando como solvente, van a determinar muchas más cosas, ¿cierto? De cómo se extrae el café y en consecuencia también la concentración que tiene y cómo sabe. La molienda, si yo llego a la misma concentración con distintos molinos, probablemente va a haber una diferencia en cuanto a cuánto puedo extraer para llegar a la misma concentración o viceversa, cuánto más puedo llegar a la concentración eh, porque extraje más, ¿cierto? La práctica como que tiene más que ver con eso. Ahora, sí se habla mucho de, por ejemplo, perfiles como más unimodales o más bimodales en cuanto a molinos, pero yo diría que mucho de eso tiene que ver con esencialmente como cuáles son tus topes de extracción y qué tan uniforme es tu extracción, que a su vez sí van a tener un efecto como en taza, en perfil de taza, pero creo que va a tener un efecto menor en la medida en que estamos comparando como mismas extracciones, mismas concentraciones. No sé si eso como que es un poco contraintuitivo, pero es la manera un poco como que lo pienso. Como te fijan, acá no me gusta mucho este molino en parte porque funciona súper bien, o sea, produce café súper bien, no tengo ningún problema con lo que produce, pero me, me es una experiencia un poco menos agradable que el JDX Pro. Estoy acostumbrado a eso y estoy obviamente como malcriado al respecto. Y me demora un poquito más en morir. Esta es como la hora perfecta como que llega una luz como cálida del atardecer. Pero bueno, esta sesión igual va a ser un poquito corta dentro de lo que yo considero corto. Y casi. Lo otro es que suena mucho, chirrea mucho y como que no sé. No me es tan placentera la experiencia de moler con este molino. Lo otro es que de repente sigo moliendo y como que no pasa nada y después de repente doy una vuelta y como que agarra otra partícula. Bien, entonces, lo otro es que siempre que hago eso, siempre que lo saco, como que se levanta café por estática como por sobre los imanes y no sé, no es muy agradable. Bueno, en fin. Entonces acá tengo ya la molienda, ya lista. Y el agua la tenía, la calenté antes un poco. Así que voy a terminar de calentarla de nuevo. Y la tetera que uso en la casa, por lo menos, es una que me regalaron de Black Drop en una competencia. Me parece que fue del año pasado, el 2024, el Nacional de Barista, que nos regalaron como tetera junto con... ¿Qué es esta? ¿Ya? Eh, y bueno, comparando como tetera y cosas así, ¿cierto? Como lo que hago en casa y lo que hago como en el estudio. Esta tetera no me gusta tanto tampoco, netamente porque el cuello es un poco delgado, entonces tengo como un tope de flujo que no me gusta tanto. Igual prefiero una tetera un poquito más rápida, que pueda como manejar el flujo de manera como manual, va la redundancia, ¿cierto? Sin que me tenga como necesariamente un tope. Y lo otro es que la manilla como que tiene un pequeño juego, como que no se queda como, no se alcanza a ver, pero no se queda tan fija. Y eso también me perturba un poco. No siento que sea como insegura, pero como que, sí, como que tiene ese juego. A lo regalado no se le mira el caballo regalado, ¿cierto? No se le miran los dientes, pero en fin. Funciona súper bien. Funciona para inducción también, que es algo que para mí a mí me importa porque tengo también cosas de inducción en el estudio. Pero eso, esa es la tetera que uso en la casa. Este server también fue regalo de Black Drop, ¿ya? Que está por ahí el logo. Tiene súper buenos productos en verdad. No son nada como fuera de otro mundo, pero funciona. Ya. Entonces tengo sus 20 gramos, 20 gramitos, 20.1. No traje el refractómetro hoy día, así que vamos a hacer la receta y vamos a como evaluarla en base a experiencia nomás. Tare. Y voy a llenar la tetera.
El agua que uso en la casa también es ligeramente distinta al agua que uso en el estudio. El agua en el estudio es más blanda, mientras que esta agua, si viene agua filtrada que compramos de bidón como acá cerca, me he dado cuenta de que tiene un contenido de minerales un poquito más alto. No tan importante tampoco, es como más bien... Si el agua que uso en el estudio quizás tiene como, no sé, 5 partes por billón, que igual es muy, muy, muy blanda. Esta debe tener como 20, 25. Que igual es una diferencia grande, pero lo que más me doy cuenta es que siempre percibo un poquito menos de acidez en la casa, con los mismos ratios, con las mismas moliendas. Lo que me hace en general reducir un poquito el ratio en la casa. Entonces, con lo que yo hago, por ejemplo, en el estudio, que normalmente haría con este café 20, haría para 3,20, un 1,16. Acabo de hacer un 1,15 para tratar de concentrar un poquito y como devolverle un poquito de acidez. Ahora eso también implica que en la casa normalmente tengo café con mejor cuerpo que en el estudio, porque apunto a café con mayor concentración también. Eso. Bien, entonces primer vertido, vamos a hacer unos 60 gramos, un tercio, o sea, 3 veces la dosis. Me preocupo de que se moje bien. No sigo moviendo tanto más porque se va a tapar el filtro si es que hago eso, particularmente con este molino. Pero me quedo con eso. Queda poquito de este café, pero queda. Ya, entonces, para los que estén como buscando un regalo para Navidad o algo así, full recomendado, en especial si la persona a la cual le quieren regalar le gustan los cafés florales y como típicos geisha. Eh, Queda todavía. Ya. Y aquí lo que hago, lo que suelo hacer es un poco lo que hago normalmente, lo que hice en el último video que subí de ultravioleta, que lo pueden revisar por ahí, que es básicamente hacer 3 vertidos, incluyendo como el bloom. Entonces, bloom, segundo vertido, tercer vertido. El segundo vertido lo hago con harta agitación, o sea, hago como un chorro de agua que está bien cerca de la cama de café, o suficientemente lejos, pero como con harta fuerza para que no se rompa el chorro y mueva todo el café con el agua. Eh, Mientras que para el último vertido trato de reducir la agitación y para hacer eso, lo que hago es que vierto de manera que el chorro se rompa antes de llegar a la superficie o que choque con la superficie del agua para que así se amortigue el golpe y no se mueva todo el café. Entonces, es un poco contraintuitivo porque es una manera muy laminar de mover el agua a través del café, porque no estoy como constantemente reordenando el café ni nada, em, pero se ve como muy violenta porque el agua choca contra la superficie. Y espero que la cama se seque para llegar a ese punto. Entonces está a punto de secar. Y acá como que igual puedo diagnosticar un poquito como qué tan uniforme es la molienda, ¿cierto? Y acá como que con lo grueso que se alcanza a ver en la molienda, que el hecho de que se está demorando tanto en que todavía no se seca la cama, me da un indicio como que igual estoy produciendo bastante fino. Entonces, normalmente antes de los minutos y medio como que ya debería estar seca. Pero en fin. Y ahí hago que el agua choque ligeramente contra la superficie. Y voy a llegar, como les decía, a los 300. Entonces 20 para 300, 1,15. Ahora me arriesga ahora porque la última sesión, antes de la sesión hablé con Camilo de Olima y se me apagó la balanza. Ya estaba llegando más o menos al 300, así que no pasa nada. Estaba hablando con el Camilo de Olima, Olimac, técnicamente es, en la última sesión, antes de la última sesión, me decía como que algo que encontraba muy raro era como que yo divirtiera como sentado. Como que realmente estoy acostumbrado a hacer como las sesiones hablando como sentado, por lo menos últimamente, y como que hago el filtrado sentado, mientras que él como que me decía que le costaba mucho y ahora como que no me puedo olvidar de eso y cada vez que hago una sesión y como que lo hago, pienso como, ¿será raro que haga esta sentado? En fin. Ya, bueno. Se está demorando un poquitito, pero no pasa nada. Ya, entonces, de nuevo, para recalcar, ¿cierto? Lo que yo digo sobre los molinos no es que los molinos no te puedan encontrar, no te puedan dar un perfil de taza distinto, pero creo que el efecto que tienen probablemente es reducido en comparación al efecto que tiene algo como el ratio, y más aún como hay que entender que al final yo puedo encontrar el mismo perfil de taza, solamente que probablemente va a ser en moliendas distintas dependiendo del molino. Ahora, ¿tiene un efecto más o menos claro o hay un efecto como que podría decir que es como anecdótico de cómo afecta el molino
el perfil de taza? Sí. Normalmente molinos más uniformes van a tener un perfil de taza un poco más uniforme en extracción, ¿cierto? Que suele ser un perfil un poco más, valga la redundancia, uniforme, particularmente a distintas temperaturas. Entonces, como entre caliente y frío no cambia tanto el sabor del café, es un poco más constante. Eh, yo diría que la claridad también aumenta porque esencialmente estoy extrayendo lo mismo de más partículas al mismo tiempo. Entonces hay como una mayor homogeneidad en qué compuestos están componiendo lo que yo estoy sintiendo. Eh, y por otro lado, normalmente hay una suerte como de, junto con eso, como esa claridad y como slash transparencia, también va de la mano con un peor cuerpo. Peor cuerpo en el sentido como de un cuerpo menos pesado, menos como denso, pero no necesariamente malo en términos de cualidad, como probablemente una textura muy agradable, pero no necesariamente tan como pesada por el lado como de cuantitativo, ¿cierto? Como de qué tan pesado o ligero es. Normalmente es más ligero, pero tiene una textura un poco más suave, un poco más sedosa, más jugosa incluso en algunos casos. Eh, es un poco como mi experiencia. Mientras que molinos menos uniformes normalmente tienen mejor cuerpo, un poco porque estoy tendiendo a moler un poco más grueso, pero a mayor concentración. Eh, diría que tienen una tasa un poco más compleja, es decir, la bebida también va cambiando más de caliente a frío y tengo como más sabores que conviven, que vienen de distintas partes de la cama de café, que están extraídas como en promedio, más o menos. Lo que a su vez lleva a que hay una sobre representación de compuestos de alta solubilidad de las partes que se extraen menos. Porque las partes que se extraen menos, lo que se extrae en esas partes esencialmente está compuesto o está más representado por lo que es más fácil extraer. Entonces eso también lleva un poco como a esa diferencia. Esto ya terminó. Voy a sacar la de 60, voy a dejar por allá. Vuelvo con el server y aprovecho de ir a buscar una tacita. No se preocupen que mi cocina tampoco es tan grande, así que no voy a demorar en volver. Ya tenemos aquí nuestra tacita. Eh, en la casa uso muy seguido esta taza que lanzamos hace un tiempo de King Solomon. Eh, y dato curioso, cuando yo lancé esta taza, todas las tazas no eran obviamente del mismo peso, no tenían como más o menos el mismo rango de peso, y eso es porque al ser un producto como artesanal, ¿cierto? Obviamente no iban a quedar todas exactamente igual, pero la razón detrás también tiene que ver con que esto es porcelana como vaciado, y porcelana líquida, ¿cierto? Vaciada en un molde. Y cuánto tiempo se deja en el molde va relacionado a como cuánta porcelana al final se cura en la posición, y si se deja un poco más de tiempo va a ser más grueso. Y la idea era que todos estuvieran como dentro de un rango, ¿cierto? Para poder venderlas como producto más o menos estable. Eh, pero esta es la taza más pesada, más gruesa de toda la tirada de taza. Y pesé una por una y la ordené, ¿cierto? Y como traté también de que la gente que comprara más de una taza se llevara como dos tazas del mismo peso. Pero esta siendo la taza más pesada, junto con otra que tengo en el estudio, es mi favorita y me la quedé. Así que eso. Y también tengo una taza de estas que es blanca, que es como un precursor que ya estaba lista la forma y como todo eso, pero no estaba listo el esmalte todavía. Bien. Saludo a los chicos de TEN y a Esther Schelling por la labor detrás de estas tazas. Estoy en mi casa, puedo ser como qué tan asqueroso como quiera. Em, ya, en esta concentración como que igual harta acidez, como que juega harto. Igual tiene una suerte como de dulzor base que no encuentro tanto en el café que hago en el estudio. Em, que lo atribuyo como a esa baja en acidez. em, pero está igual súper balanceado, súper redondito. Creo que incluso un 1,14 acá funcionaría muy bien. Pero creo que ahí como que sacrificaría un poco de estructura, como que sería más ácido y menos... em, como que tendría menos balance. Bien. Eh, no sé si eso como que responde un poquito como la discusión de los molinos. Creo que en general el molino puede afectar bastante, pero también creo que son cosas que
no son tan fáciles de discernir a menos que uno pruebe muchos molinos uno al lado del otro. Eh, Ha hablado mucho de Lance Hedrick en las últimas sesiones, porque en verdad tiene mucho como material que va coincidiendo con algunos de los temas que se van conversando igual, y tiene muy buenos videos y todo eso, les recomiendo que lo revisen en YouTube. Eh, Además de que le pongan like y suscribir a este video para que también se vayan acostumbrando a verme más seguido por YouTube. Pero eh, claro, o sea, uno puede ver diferencias del molino cuando estáis comparando muchos molinos lado a lado. Y suele pasar que, claro, uno de repente no tiene esa comparación tan directa. Y, por ejemplo, hago referencia también a un comentario que también me dijo el Camilo en la última sesión, de que le sorprendió un poco que el JX Pro tuviera tanta claridad y tuviera como un balance, ¿cierto?, de las cosas que él buscaba y que ha encontrado, por ejemplo, en el ZP6. Ambos dos molinos de 10 pesos que son básicamente, o sea, que son muy distintos dentro como del rango de molinos, pero, o sea, al final él calibró el ZP6 para una cosa y yo calibré el JX Pro para algo similar y en principio como que podemos llegar en ambos casos a algo similar. Y probablemente no podríamos discernir la diferencia a menos que estemos como probando la diferencia lado a lado. Eh, y incluso en ese punto, ¿cómo sé que no estoy probando una diferencia de concentración? ¿O cómo sé que no estoy probando una diferencia de extracción? La diferencia de extracción no va a ser mucha a menos que sea una diferencia como de muy baja extracción y muy alta extracción, pero también la diferencia de extracción no es lineal. Hemos conversado otras veces en otras sesiones de que en principio, si yo tengo por ejemplo una diferencia de, ya, digamos que estoy comparando tres extracciones, 16%, 20% y 24%. Entre 20 y 24% no va a haber tanta diferencia como si la hay entre 16 y 20. ¿Se entiende? Entonces como que va a ser, al final es un gráfico que va así, como que tiene una mayor pendiente al principio y de una menor pendiente al final. Porque entre que más alta es la extracción, más uniforme es también, y menos diferencia hay entre un 22 y un 23% que entre un 15 y un 16. ¿Se entiende? Entonces, la práctica, como que ese efecto nos permite decir, como que, claro, si yo, por ejemplo, estoy comprando un molino y otro molino, y ambos están como sobre el 20%, probablemente no hay mucha diferencia. Pero si estoy comparando cómo saben esos dos molinos en un 15% de extracción, probablemente hay mucha diferencia. Y creo que a propósito que eso tiene mucho que ver con cómo se habla de los molinos, particularmente en el contexto de competencias. En las competencias hay muchos competidores que apuntan a subextraer, básicamente. La subextracción tampoco es un término que me gusta tanto, pero se usa desde la perspectiva como que estáis dejando mucho café ahí y como que solamente voy a hablar de la subextracción cuando ya estableciste qué extracción a la cual queréis llegar. Nos vamos a evitar un poco esa discusión ahora, pero como en muchas competencias los competidores apuntan a subextraer sus cafés porque son cafés que tienen sabores muy intensos, ¿cierto? Y la idea es como controlar esos sabores con tanto el tueste y la extracción. Tiene sentido que vean mucha diferencia entre un molino y otro, porque están apuntando en general a extracciones por debajo 20%, por debajo, digamos, incluso 18%. Eh, entonces ahí como que hay un tema como anecdótico que igual tiene una justificación, que es probablemente un efecto real, pero que no se ve siempre. Como yo en general apunto a extracciones más altas, por encima del 20%, eh, ahí ya igual es un contexto como en que el molino tiene una magnitud menor a, por ejemplo, el ratio. Porque la concentración va a tener un mayor efecto y de nuevo, o sea, si yo estoy comparando un molino y otro y encuentro una diferencia, de partida tengo que comparar dos tazas que tengan la misma concentración y que tengan la misma extracción idealmente para ver si efectivamente hay una diferencia en cómo saben, independiente de esos dos factores. ¿Ya? Obviamente con el mismo ratio, etcétera. Entonces ahí yo creo que como que probablemente, por ejemplo, si yo llego a misma extracción, misma concentración, con el mismo ratio, en dos molinos distintos, probablemente los tiempos van a ser distintos. Y por este fenómeno como de que moliendo más uniforme, moliendo menos uniforme, como que cambian la manera en que se modula el flujo. Pero en la práctica ahí, claro, muchas de las comparaciones que yo he visto de molinos o son con la misma extracción y como lo que tenga que hacer para la misma extracción, o bien con el mismo tiempo, como para el mismo tiempo y cuál extrae más, cuál extrae menos. Entonces, esos análisis como que realmente no se prestan para hacer tan fácilmente un enlace entre cómo es el molino y cómo es el perfil de taza. De nuevo, probablemente Lance Hedrick es como la persona que a nivel global más autoridad tiene para hablar de todo esto porque ha hecho muchos análisis como efectivamente como a nivel comparativo y ha comparado como 10 molinos distintos con el mismo café llevándolo a muchos parámetros similares.
Entonces, como que me remitiría a lo que ha dicho él y un poco lo que estoy diciendo es algo que hace eco a lo que él dice, ¿cierto? Que esencialmente como que el ratio va a afectar más, ¿cierto? La concentración va a afectar más. eh, y si bien hay molinos y molinos, eh, como que depende un poco de lo que estáis buscando y ahí quizás como que me remitiría a sus mismos reviews en torno a molinos como para ir ver como qué molino me conviene o qué molino como prefiero en base a lo que yo estoy buscando como perfil de taza. Pero no diría que es un efecto tan claro, particularmente si estáis apuntando a extracciones más altas. Mucha gente que no está apuntando a extracciones altas y está bien, creo que deberían, pero está bien. Pero creo que ahí es un poco donde está la discusión y como la dificultad de responder cuál es esas dos cosas. Em, eso. Ya, vamos a pasar un poquito como a la segunda caja de preguntas que hice. No sé si habrá otra pregunta adicional todavía. Voy a ver si lo puedo revisar desde acá. Em, pero el tema como A ver, ¿lo podré revisar por acá? Yo creo que no. Ya, no. No, parece que no lo puedo revisar desde acá. Pero, en fin, la pregunta que hice fue ¿qué es lo que menos te gusta del café? Y tuve varias respuestas. Esto es como una de las cajas de preguntas que más eh, interacción han tenido. Pero, disculpe que esté hablando tan lento, como que me estoy quedando tan sin palabras, pero yo no he tomado mucho café, así que está muy rico. Ahora esta temperatura está bacán. Sí, de nuevo, como que aprovecho como hacer el pase, como que está muy rico, está muy balanceado, está muy dulce, etcétera. A nivel de textura, yo diría que es la principal diferencia que encuentro como entre este molino y el JX Pro. Acá siempre tengo como una ligera aspereza que eh, me pasaría del cuerpo como de un cuerpo más como untoso, cremoso, jugoso, sedoso incluso, a algo más como aterciopelado, como que tiene una rugosidad de la textura que en el JX Pro no está. Y que las veces que he probado el ZP6 también me encuentra con una textura muy, muy delicada, muy sedosa, eh, que, claro, no tiene como esa rugosidad, que de nuevo es como es decir al final que tengo más astringencia en este molino y si a ustedes particularmente les interesa como mitigar eso, claro, yo igual apuntaría y partía y en general les recomendaría como algo como un Easy Presso, aunque sea un Q2, que en verdad son muy buenos, eh, para como básicamente como apuntar al máximo a lo que quieren llegar. Eh, Eso. Ya, entonces habló como un poco en la segunda caja de preguntas, qué cosas no le gustaba el café y muchas de las respuestas tenían que ver con tanto a nivel de industria, cómo se distribuye como el valor en la industria. Algunos diciendo como que, claro, como que algo que no le gusta del café es que como el trabajo más peludo, como la labor más sacrificada es la que menos se aprecia, hablando particularmente de los productores. Ahí tengo como una pequeña como salvedad al respecto. Eh, pero por otro lado, la discusión se iba más como hacia que el café, por ejemplo, se terminaba, como que se agota, se degrada con el tiempo. Y en principio como que es imposible como guardarlo, ¿cierto? O que dure para siempre. Entonces eso se va más como por el lado filosófico romántico, como de qué genial sería que el café durara para siempre o que no sé, como que no se degradará tan fácilmente. A mí personalmente yo como que igual comparto mucho eso, creo que sería genial si por ejemplo el café pudiera, eh, sin necesidad de congelarlo, sin necesidad como de guardarlo como en ciertas condiciones, sería genial que el café como que fuera más inerte y que como que fuera menos eh, variable en el tiempo. Yo, por ejemplo, para los cafés de ultravioleta recomiendo un mes de reposo, idealmente. Sí, los cafés deberían ser eternos como los abuelos. Eh, yo para ultravioleta recomiendo como un mes de reposo, ¿cierto? Pero no porque como que a un mes sepa mucho mejor que en 2 semanas, por ejemplo. Tiene más que ver con que, y esto es una discusión que también conversé de esto con el Vicente de Aura, eh, Aura Coffee o Aura Café. Claro, este café como que en verdad los tostes de ultravioleta como que encuentro que mejoran bastante como hasta las 2 semanas y después como que hay una mejora muy marginal, ¿cierto?
pero sí he visto como que dejan de mejorar después del mes. Y después del mes se mantienen más o menos estables. Entonces, esa es un poco mi experiencia, como que eso es lo que me lleva a recomendar tanto reposo. Eh, en parte porque también pienso como que si yo recomiendo un mes de reposo, sé que la mayoría de la gente va al menos reposarle como 2 semanas o algo así, que es como un poco lo óptimo mínimo. Mientras que si dijera como que el café está bacán en 2 semanas, probablemente la gente lo empezaría a tomar como de la semana o de los 3 días. Entonces como que es un poco para como sobrecompensar porque sé que la gente no lo hace. Y en verdad he tenido comentarios de que incluso a los 2 meses, 3 meses, en un caso 4 meses me dijeron que probaron un café, que la bolsa estaba cerrada, me dijeron como que estaba muy, muy, muy rico. Entonces es un poco como adecuándome a esa realidad de que la gente no reposa sus cafés, no está acostumbrada a reposar el café. Y a hacer hincapié en eso, como que me aseguro un poco más de que la gente va a probar el café como en lo que yo consideraría que es su máximo esplendor. Eh, entonces sí, me gustaría que el café como que no se degradara tan fácilmente, que no se gastara al final como, o no cambiara tanto con el tiempo, pero creo que al mismo tiempo como que eso es algo como entretenido de jugar con eso y como también al ver que cambia con el tiempo, creo que igual nos obliga a valorar un poquito más. Eh, de la misma manera que pasa con muchas otras cosas. Eh, ahora, hablando un poquito como de la segunda lado, como cierto, como de la industria y como cómo el café de especialidad se ha ido como transformando en ciertas cosas, o por ejemplo o de nuevo, como lo poco que se aprecia del trabajo de los productores, por ejemplo, ahí un poco la salvedad que hago es que el problema yo diría que ahí, para mí, o la manera en que yo leo de eso, el hecho de como el café de especialidad sea tan ingrato para productores y para como gente hacia atrás de la cadena de producción, yo diría que una de las cosas que menos me gustan del café de especialidad es la inconsistencia, no tanto como en la preparación o cosas así, que igual es algo como que no me gustaría tanto, pero algo que me molesta un poco de la industria del café es la inconsistencia al momento como de que la narrativa de lo que me está, por ejemplo, definiendo mi marca vaya de la mano con acciones, ¿cierto? Como que sean coherentes, ¿cierto? Eh, y ahí lo que me atrevería como a observar es que hay muchas tostadorías, hay muchas cafeterías, hay muchos baristas también, hay mucha gente, como que todo en redes sociales como que están de acuerdo en que los productores son la parte más importante de la cadena de producción. Y todo en el café especialidad y todo en la competencia es como que es de lo que más hablan, como que no, que el productor, que el productor, que el productor, que el productor. Y en la práctica veo como que tampoco es como que eso signifique mucho, o sea, como que no veo que en la práctica se pongan como eh, más allá de la mano en el corazón y como la otra mano en el bolsillo, ¿cachai? Como que veo que de repente las cafeterías dicen una cosa, pero después igual dicen como que, pero voy a comprar el café más barato. Entonces, ahí yo diría que un poco la falta de coherencia e inconsistencia, ¿cierto?, que hay en el café es lo que a mí personalmente más me molesta. Y no soy un santo en esta situación tampoco, como que igual hay cosas que uno va decidiendo como sobre la marcha y de repente se te va como un año o varios, ¿cierto? Como pensando en ciertas cosas, pero no llevándola a la práctica. Voy a prender una luz por acá, porque ya se está oscureciendo. Eh, pero en base a eso, como que diría que sí, pues es como un poco la labor de todos que hagamos un poco más de observancia en las cosas que decimos y en cómo las hacemos. Yo creo que, por ejemplo, extraer más y ser como consistente en lo que uno hace, como por ejemplo tostar el café, a mí me parece coherente con el discurso como de que la labor del productor es el más importante. Porque, o sea, para mí una extracción más alta es esencialmente como desperdiciar menos productos, ¿cierto? Eh, y sacarle más bebida al kilo y tratar de como de que los sabores que están originalmente en el café se expresen bien en la bebida. Y eso como del lado técnico. Otra cosa es como por el lado social o como de responsabilidad o ética, ¿cierto? Que uno puede tener como negocio. Es básicamente como que, o sea, si por ejemplo lo que más es importante para ti en tu negocio como tostadoría, como cafetería, es el café y el productor y todas esas cosas, ¿por qué entonces tus bolsas dicen como, eh, está tu logo como de tostaduría, ¿cierto? Y es como todas las cosas que tú haces como tostador, no sé qué, y después está así chiquitito el nombre del productor. Eh, o sea, como que esas cosas como que me parecen un poco... No creo que estén mal, cada quien con su diseño y ahí como que en verdad no tengo problema como tampoco, no sé, pues, por ejemplo, acá el nombre del productor y como que podría haber mucha más información del productor en vez de solamente un sticker, ¿cierto? Que diga como México Trincheras.
Podría haber acá mucho más información de, por ejemplo, qué importador tengo, a qué importador le compré el café, de dónde viene el café, más allá como de como altitud, región y como proceso y variedad y todas esas cosas que normalmente hablamos, como que la trazabilidad se podría expresar de una manera mucho más como extensa y como compleja y comprensiva, pero al mismo tiempo como que yo personalmente lo balanceo junto a la experiencia que tiene el usuario y como no alienar a un consumidor que recién está empezando. Esta la idea es que sea más eh, como que te invite, ¿cierto? Y que sea un poco más amigable y por eso como que trato de no poner tanta información, particularmente acá. Pero por otro lado esa información igual está disponible. El hecho de que, por ejemplo, como tostadores nos pongamos como la responsabilidad de también catar el café y describirlo para venderlo con una descripción propia y no copiada y pegada de la ficha técnica del importador, que de nuevo, palo a todos los tostadores que hacen eso, que los consumidores no tienen tanto acceso a saber quiénes son, porque no están viendo las fichas técnicas de los importadores, ¿cierto? Pero eso pasa mucho, o sea, cada uno de los tostadores que vea esto, cada uno de los baristas que vea esto, como que pregúntense como si están haciendo eso o no. Si ustedes están comprando un café a un importador y están copiando y pegando la ficha técnica, ¿cierto? Y la descripción que les pone, ¿cierto? Que probablemente con un tueste de cata, probablemente con un tueste y una cata que se hizo en un laboratorio en otro país, probablemente a otra altitud, ¿cierto? A otras temperaturas, etcétera. Como que un poco cuestionense si es que está bien que simplemente copien y peguen esa descripción. Esa descripción puede ser mejor o peor, puede ser más amplia o puede ser más precisa, pero al final como que siento que debería haber un impulso o una intención, por lo menos, una inclinación a como mojarse el potito con la descripción que tú estás poniendo. Como que si tú estás vendiendo un producto, descríbelo tú. Y eso creo que es un poco más coherente con la idea de estoy comprando este café porque es de tal productor, lo que sea. Como que creo que lo más coherente en ese sentido es como hacer tu pega lo mejor posible y no tratar como de recortar esquinas, ¿cierto? Y como ahorrarte las lucas que te puedes ahorrar. Que es súper válido, todo esto es un negocio y no veo a ningún, o veo muy pocos dueños de cafetería forrándose a costa de sus trabajadores. Eso es algo como que igual pasa, pero no pasa tanto como podría pasar y pasa en otros rubros, por ejemplo. O sea, ni siquiera en otros rubros, como en los restaurantes. Hay muchos dueños de restaurantes que se hacen callampa a sus trabajadores a costa de, o sea, como en beneficio de su propio bolsillo. Yo veo muchas cafeterías que en verdad funcionan al 3 y al 4 y en verdad los baristas no ganan mal tampoco, pero podrían ganar mucho mejor, pero simplemente porque o las cafeterías son desordenadas o los negocios como que tienen ciertas dificultades, los arriendos están carísimos, como que ese tipo de cosas son como las que más ponen el obstáculo a que los baristas ganen más y los tostadores ganen más, etcétera. No veo tanto como que, oye, sabéis que estoy tostando 15 toneladas de café y me estoy pagando todo 500 lucas. Eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que, como que en verdad, los márgenes y el flujo de caja no dan para como ese nivel de como plusvalía al final. Eh, Dicho eso, ¿cierto? Como que creo que hay como un margen que se podría mejorar muchísimo, simplemente siendo más ordenado, simplemente extrayendo más. O sea, una de las cosas que yo, a mí mis propios clientes de asesoría les digo cuando toco estos temas, es como, ya, extrae más tu café, sácale más bebidas por kilo, todo eso, pero también pagarle mejor a tu barista, ¿cachai? Como aprovecha de que esas son las plata, esa es la plata que estáis generando acá por recortar esas cosas, por recortar 2 3 4 5 gramos de tu dosis para expreso, pero eso tradúcelo a que le vaya a pagar 100 lucas más o 200 lucas más o lo que queráis a tu barista, ¿cierto? Eh, es un poco como lo que creo que debería estar en la discusión hablando del café especialidad. Y de nuevo, un poco haciendo la salvedad con el discurso como de que los productores son los menos apreciados, creo que los baristas son los menos apreciados, en verdad, porque ni siquiera están en la narrativa, como que nadie habla necesariamente de que los baristas sean particularmente importantes. Sí, hay muchos baristas que no se toman la pega muy en serio, pero hay muchos productores que tampoco se toman la pega muy en serio y se la toman en serio no a costa como de que les importe el café especialidad, sino por sobrevivencia. De la misma manera en que los baristas, también como que hay muchos baristas que trabajan en barra por sobrevivencia, porque quizá trabajaron o estudiaron una cosa que no les dio porque el capitalismo está roto, ¿cierto? Porque el capitalismo se cae a pedazos, eh, pero que al final como que no se dedican o no se quieren dedicar y no cumplen las expectativas que tenían inicialmente y se dedican al café por necesidad. Que está súper bien, pero de nuevo, como que que la narrativa sea siempre como que no, es que los productores aquí y los productores allá, cuando ni siquiera han conocido a algún productor,
me parece un poco incoherente y me parece un poco como de que esas discusiones suelen como... hay mucho como... hay mucho como... Así como pasa en todo el tema climático, como el greenwashing, hay mucho como washing que tiene que ver con ético, que tiene que ver como que no, es que nosotros somos más éticos porque nos importan los productores. ¿Cuánto le pagáis a tu productor? O sea, la gente no habla mucho de eso. Yo también me he metido un poco en esa discusión cuando, por ejemplo, con King Solomon ponía, yo pagué tanto por este café a tal persona, yo pagué tanto por este café, este es el valor del kilo de café en verde, pero algo que tampoco necesariamente se traduce a una ventaja, porque si se pagó más o se pagó menos, ¿quién fiscaliza eso también? O sea, yo creo que hay información que es genial que esté disponible y cualquiera que me pregunte como cuánto me costó este café, me lo puede preguntar. Ahora, yo no tampoco divulgo a veces esta información porque de repente puedo dejar en desmedro o perjuicio como al importador con el que trabajo. A mí de repente me pueden dar mejor precio o peor precio que a otro tostador por una buena relación que tengo con el importador, etcétera. Eh, y no creo que eso sea necesariamente malo porque cada bien, o sea, el importador también puede decidir darme un mejor precio a mí, eh, porque quizás, no sé, pues como que vibra más con lo que yo estoy tratando de hacer como tostador y siento que eso igual no debería ser penalizado y el sistema actual como de tranza de cosas como que igual lo penalizaría. Quizás me estoy yendo muy en la rama de esta discusión, y quizás debía haber dicho eso como hace media hora, pero creo que a veces nos quedamos muy en la superficie, como en el clickbait, en el titular de la discusión, de como que qué cosas no me gustan en el café, que los productores están tan como en malas condiciones, y obviamente, pero no sé si sea como la parte de la cadena de producción menos apreciada hoy en día, creo que se aprecia caleta, solo que no es consistente con dónde se gastan las lucas, ¿cierto? Etcétera. O sea, en algún momento alguien a lo largo de la historia decidió que el café tostado vale como 4 veces lo que vale el café en verde. ¿Irá de la mano eso con que es una lógica colonialista? Totalmente. O sea, el café es un bien colonial, ¿cierto? Eh, pero en la práctica como que, ok, tenemos toda esa discusión lista, en cómo lo llevamos a algo, a algo como concreto del día de hoy. Creo que siendo un poco más coherente, creo que cuestionándonos estas cosas, conversando de estas cosas, abro el debate como en los comentarios, en tanto en YouTube como en Twitch, para que de repente me digan como, no, ¿sabéis que no estáis considerando esto? Y bacán, tengamos la discusión, pero creo que son cosas que de repente no se discuten tanto, a veces a falta de sede para hacerlo, eh, y creo que ustedes, si es que ustedes son baristas, si es que ustedes son tostadores, si es que ustedes son consumidores de café, en cualquier posición en la que estén, deberían poder aportar algo a la discusión y deberían cuestionarse esas cosas y deberían criticar también cosas que no les hagan sentido. Sean un poquito más críticos, sean un poquito más escépticos de algunas cosas, no se queden necesariamente con la discusión. Y de nuevo, abro a quien quiera cuestionarme cualquier cosa, que lo haga, que me mande un mensaje como dices que no estoy de acuerdo con lo que dijiste acá porque creo que estáis antagonizando a alguien, antagonizando, perdón, a alguien de la industria. Creo que eso fue un palo encubierto a alguien y no tengo ningún problema en desencubrir mis palos. Pero en la práctica como que creo que esa discusión se pierde a veces, y creo que está bien que la tengamos. No tengo nada más que decir. Tengo muchas más cosas que decir, pero no digo nada como en función como de evitar esa discusión. Eh, Espero que eso se entienda y que se aprecie. Dicho todo eso, puta que está rico este café. Eh, el otro día fue el café social de Ultravioleta y bueno, también probamos este café en espresso, que siempre es un lujo. Y en verdad, como que sí, es probablemente mi café favorito de este año. eh, y eso igual es una vara alta. Todavía está disponible por si acaso, de nuevo, en dosisvideotiempo.cl. Y a propósito, de nuevo, hago siempre, como siempre en todas las sesiones, el llamado de que revisen también fechas de talleres. Ya tengo fechas de talleres para diciembre, los últimos talleres del año. Voy a pronto publicar fechas de talleres para el próximo año, para enero por lo menos. Febrero probablemente no voy a hacer talleres para darme como un descanso y probablemente para viajar, para enfocarme en algunas otras cosas, porque se vienen cosas, como siempre. Eh, pero ya están disponibles fechas de talleres como el taller de expreso, taller de métodos manuales, taller de análisis sensorial, taller de tueste incluso. Así que para que lo revisen, hay disponible también una gift card
para que cualquier persona que quiera pueda regalar también talleres, pueda regalar eh, un monto X para que se pueda gastar tanto en café como en talleres, como en filtros o otras cosas que tengo en la página web, para que la revisen, dosisdetiempo.cl. Eh, la gift card debería aparecer en prácticamente todas las categorías de productos, así que si se mete en cualquier lado, como que va a aparecer la gift card. Eh, Ahí comentan en el chat, ¿cierto? El mejor café de México que he probado en mi vida y top geishas de la vida. Buena. Y uno de los mejores expresos que he tomado, una joyita. Bueno, hay disponible todavía, ¿cierto? En dosis de tiempo en México Trincheras. Eh, Recomiendo full que si tienen como una máquina de expreso a disposición, que saquen un expreso de esto, en verdad, bellísimo. Yo por lo menos apunto con este café un 1 a 3 en unos 15 a 20 segundos, pero incluso por debajo de los 15, 10 segundos funciona muy, muy, muy bien. Eh, y de hecho algo como por ejemplo una longe también de esto, uff, o sea, en verdad funciona muy, muy bien. Full balanceado, full floral, muy fresco. Algo que yo destaco mucho de este geisha en particular es que tiene una floralidad que es muy fresca, que es muy como... eh, me recuerda mucho como a una magnolia. Y me recuerda casi como a estar alrededor de una florería. Es como esa sensación como de los baldes como con agua, con las flores. Eso es como lo que me llama mucho este geisha. Y que, de nuevo, para mí es como el geisha más geisha que ha geishado, por lo menos que he probado en el último tiempo. Igual ayer probé en una cata organizada por Vicente de Aura. Eh, Sigan a Aura Coffee, ¿cierto? Para ahí a Vicente Kane. Eh, que eran unos cafés colombianos de finca La Linda, me parece que son, de Tolima. Conversamos ahí como harto rato en la cata. También estaba Quique de We Are For, también estaba, que la hicimos igual en We Are For porque ahí Quique se puso con el espacio, la tostadoría. Y Rafa de Café Terra. Y estuvimos ahí, puro hombre, obviamente, porque el mundo del café está dominado por el patriarcado real, no estoy tirándolo como talla. Eh, y también tenían un geisha que está muy bueno, un geisha lavado de Colombia, muy muy bueno de Tolima, que de hecho me guardé, hay un poco de la muestra tostada que hice para la cata, que está muy bueno y que está comparable incluso con este. Ahora, puede que pronto se venga algo de eso, ojalá nos vaya bien con eso. Pero sí, este yo diría que es uno de los mejores también que he probado este año, probablemente mi favorito del año, junto al que usé en la competencia de barista, el Geisha Natural de Finca El Porvenir, de Bolivia, eh, que ese ya era como tanto jazmín, se iba también como al arándano, tenía una acidez cítrica de lima, tenía un fondo como de té negro muy, muy rico, y en espresso también es una joya. Eh, Eso, bueno, dejando un poquito como de lado todas esas discusiones, de nuevo, dosisbiotiempo.cl para que revisen los talleres, para que revisen las gift cards, ¿cierto? Pues si quieren regalar algo relacionado al café para estas fiestas, pueden regalar la gift card, ¿cierto? En distintos montos, lo que ustedes quieran, para que la gente pueda regalar o café, o sea, para que la gente pueda comprar, ¿cierto? O canjear con esa gift card café, talleres. eh, Se viene próximamente las inscripciones que voy a abrir nuevamente para Plasma. Eh, Espero tirarlo ahora en diciembre, pero para que todos también estén atentos y como que también postulen a sus mejores, a lo que ustedes creen que son los mejores tostadores. Sería la cuarta versión de Plasma, que es una competencia y encuentro de tostadores. eh, que hablo de eso cuando lo lance de nuevo, con más detalle para los que no sepan. Pero el Plasma ya de nuevo se ha hecho 3 veces, esta sería la cuarta. eh, y es una competencia que me gusta mucho hacer y que es muy enriquecedora de todo. Tengo muy pendiente recabar un poquito de la información ordenar por lo menos un poquito de la información que recabamos en la última versión, que tengo información como sobre los colores de los tuestes y como qué efecto tuvieron en puntaje, etcétera. Pero eso, revísenlo, dosisfeidatiempo.cl. Si es que están viendo esto en YouTube y llegaron hasta este punto, gracias por revisarlo todo eso. Las tasas no se vienen, ahí están preguntando por el chat sobre las tasas. No tengo planes confirmados para traer las tasas de vuelta. Por lo menos el color de las tazas ya es como una edición limitada. Quiero mantenerlo como edición limitada y no lo voy a sacar de nuevo. En parte porque también costó mucho llegar a este color. Eh, Puede que salga en algún momento las tazas como en una edición nueva, de como la porcelana cruda, como algunos colores en primario, pasteles o algo así. Lo voy a evaluar. Si es que hay suficiente interés, lo voy a evaluar con más intensidad. Pero las tazas ya se fueron.
para la gente que las tenía y quizás vienen en algún momento. Revisen la página web, si es que están de nuevo viendo esto en YouTube y llegaron hasta este punto, muchas gracias por ver. Por favor, like, por favor, suscríbanse al canal de YouTube. Desde el último video hasta este se han suscrito muchas personas que yo creo que fue simplemente porque al principio del video pregunté cómo si se pueden suscribir, así que bacán. Pero sigan haciéndolo, o sea, hay mucha gente que ve estos videos y que de repente no se suscribe y como, ¿por qué? No dejen que un algoritmo defina qué es lo que ustedes van a ver. Eso. Bueno, que les vaya muy bien. Espero que tengan una muy buena semana. Mañana empieza diciembre, el último mes del año. Y espero que lo pasen súper bien. Espero que tomen buen café. Espero que este año termine bien, la última temporada de 2025. Sea una buena temporada y que no se mueran sus personajes favoritos. Y eso, yo creo que eso. Si es que tienen alguna pregunta, déjenla en el comentario, mándenme un mensaje. Todavía está disponible la caja de preguntas en mi Instagram, en la historia que subí. Y ahí quizás les puedo también, por último, si no creo como publicarlo, les respondo como por privado o algo así. Eso. Que les vaya muy bien, chicos, cuídense. Chau.